Hermanos, quiero invitarlos a que busquen ahí en sus Biblias el capítulo 18 de Lucas. Los que están en el grupo, entiendo, pudieron ver el anuncio, la placa que se ha publicado con el tema del título y el versículo que usaremos en esta mañana, con la enseñanza que estamos viendo cada domingo que tiene que ver con los medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia y seguramente es necesario una y otra vez mencionar que esos medios de gracia no solamente es un regalo de Dios a la iglesia, sino que tienen una clara intención de parte de Dios a su pueblo y es la de edificarnos, ¿no? No solamente edificarnos en el sentido como iglesia, de que la iglesia sea un cuerpo, sino que de manera individual lo que Dios hace a través de estos medios es llevarnos a ser más parecidos a Cristo. Y un poco lo que cantábamos en el himno final en esta mañana, donde decíamos que el anhelo de un hijo de Dios debe ser fiel a Dios. Y si ese es el anhelo de nuestro corazón, entenderemos la importancia que debemos darle a los medios de gracia. Porque no solamente a través de esos medios de gracia que Dios usa, ya hemos visto a la palabra como ese medio de gracia más relevante, sino que sobre todas las cosas, no solamente Dios nos instruye o nos enseña a través de la participación con estos medios de gracia, sino que ellos vienen cargados, por decirlo de alguna manera, con una gracia particular a nuestras vidas, ¿no? Haciendo uso de esos medios de gracia, es como Dios va conformando a Cristo en nosotros. Y claro, uno habla de estas cosas y para la mayoría de nosotros nos parece algo imposible, algo muy lejano, algo muy, muy esquivo para nuestras vidas, pero si confiamos en la palabra de Dios, en la obra de su Espíritu, bueno, debemos descansar que a través de los medios de gracia que Él nos ha provisto, entendiendo bien su significado y su aplicación para nuestra vida, bueno, el resultado en nuestra vida va a ser una similitud más cercana a la persona de Cristo. En esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios consideraremos la oración, el orar como un medio de gracia que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de los medios de gracia, no solamente nos referimos a que Dios va derramando su gracia en nosotros a través del uso de estos medios, sino que es algo que Él ha establecido. No es algo opcional, no es algo que nosotros podemos dejar librado a nuestro gusto o a nuestro interés en distintas circunstancias, sino que juntamente con esa bendición de la gracia que va en cada medio que Él nos da, también hay una responsabilidad, hay una obligación de nuestra parte de escuchar la instrucción de Dios y aplicarla a nuestra vida usando esos medios de gracia. Bueno, como les decía, en esta mañana consideraremos la oración un medio de gracia para nuestras vidas. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 18, el versículo 1. Luego vamos a orar una vez más, pedir a Dios su ayuda, su intervención y luego volveremos a considerar la enseñanza en esta mañana. Dice Lucas 18:1, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos, hermanos, en esta mañana. Señor Padre, estamos tan agradecidos de estar aquí en esta mañana. Estamos, Señor, tan felices de conocerte, de ver tu mano sosteniendo nuestras vidas, de, Señor, tu gracia, tu bondad, proveyendo todo lo necesario para que cada uno de tus hijos pueda estar aquí. Señor, tú nos das las vidas, nos das los medios y, Señor, son cosas que no merecemos, pero que sí necesitamos para venir a tu encuentro. Y te ruego, Padre, en esta mañana que tú puedas poner en cada uno de tus hijos y también en aquellos que no lo son, Señor, la disposición en su corazón y en sus mentes de entender, Padre, que hemos venido al encuentro de un Dios santo y que estamos ante la palabra eterna de ese Dios santo que nos habla a través de las Escrituras y que cuando tú hablas, Señor,
nuestras vidas son impactadas, transformadas y llevadas a una conformidad de Cristo. Padre, que esta mañana no sea una mañana más en nuestras vidas, sino que cada uno de nosotros sea confrontado por tu Espíritu. Señor, tú que tienes nuestros corazones en tu mano y lo puedes inclinar a donde tú quieras, Señor, inclínanos hacia la obediencia, hacia el amor, hacia la determinación, el denuedo de honrarte, de obedecerte, a través de haciendo uso de los medios de gracias para nuestras vidas. Padre, obra en medio nuestro, habla a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Lucas 18 es un pasaje muy interesante y, bueno, por una cuestión de tiempo, no podemos detenernos mucho en la enseñanza de todo el capítulo, pero seguramente ustedes recuerdan que el Señor va a usar distintas parábolas como lo viene haciendo a través de todos los evangelios, y lo que Él hace a través de la parábola no es simplemente a usar una ilustración para decir algo, sino que a través de cada parábola lo que el Señor va comunicando es una verdad espiritual. Bueno, Él hacía uso de cosas cotidianas de la vida, del pueblo, de la sociedad, para luego, a través de esa figura tan conocida, tan propia de la época, bueno, ellos pudieran entender el significado espiritual que Cristo quiere comunicarles. Bueno, cuando nosotros leemos Lucas 18:1, la verdad espiritual que Él nos está comunicando tanto a ellos como a nosotros, es la necesidad de orar siempre. Bueno, esa palabra siempre es muy clara. Está diciendo que ahora que estamos en Cristo, lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros es orar. Orar todo el tiempo. Orar por nuestras vidas, orar por la vida de los demás, orar por la vida de la iglesia, orar por los hermanos, orar por los incrédulos, orar por nuestra nación, orar por los gobernantes. Pero la dinámica del redimido en el pueblo de Dios es la de entender que Dios nos llama a una vida de oración. Y no solamente esta es la verdad que Cristo está comunicando, sino que hay un agravante de si nosotros no entendemos la importancia de orar. Es que cuando no oramos como Dios nos manda en su palabra, el resultado puede ser que terminemos desmayando o desfalleciendo o encontrarnos debilitados o derrotados o de una manera no agradable al Señor. El orar no solamente es una tarea de nuestra fe, de nuestra piedad en Cristo, sino que es una manera, un antídoto de proteger nuestra propia alma, de guardar nuestro propio corazón. Por eso el Señor les enseñó una parábola sobre la necesidad. Esa palabra no podemos dejarla de lado. Habla de algo necesario, de algo que es urgente, de algo que es importante, de algo que debe ser considerado. Y lo que Cristo les enseñó a ellos, que lo que es urgente, necesario y a considerar es que debemos tener una vida de oración, que debemos orar a Dios, como lo veremos en esta mañana. Bueno, la pregunta que seguramente cada uno de nosotros se hace en su mente, en su corazón es, bueno, ¿realmente es importante orar? Creemos en un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Creemos un Dios que no es dependiente de ningún hombre, no necesita a ninguno de nosotros para hacer nada de lo que Él ha determinado para sus hijos o para su iglesia o aún en el mundo o aún en el universo, algo tan extenso, algo tan ajeno al hombre, donde el hombre no tiene prácticamente ninguna participación en el universo. Dios hace todas las cosas y cuida todas las cosas por sí mismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente necesito orar? Bueno, y eso es lo que trataremos de explicar en esta mañana, la importancia del mandamiento de Dios o de la enseñanza de Cristo de orar. Él les enseñó la necesidad de orar siempre para no desmayar. Bueno, la oración es mucho más, hermanos, que una práctica religiosa. Bueno, hay un montón de religiones y podemos conocer a muchas de ellas y tenemos cierta información acerca de otras religiones que no pertenecen al grupo de cristianos o evangélicos y que de alguna manera tienen prácticas muy similares a nosotros. Se reúnen, cantan,
oran y leen la Biblia o leen algo parecido a la Biblia. Pero cuando nosotros hablamos de la oración como un medio de gracia, queremos ir más allá del simple hecho de una práctica religiosa que puede entenderse como orar, rezar o algo así. Bueno, cuando nos referimos a la oración como un medio de gracia, nos estamos refiriendo es que a través de la oración Dios fortalece, anima, moldea a cada uno de sus hijos. Por esto es importante. Por eso mencionábamos el pasaje de Lucas 18, que Jesús les enseñó a ellos que es importante orar, no solamente porque es un mandato de Dios, sino porque juntamente que cuando estamos orando, Dios va realizando esta obra espiritual en nosotros. Nos va fortaleciendo, nos anima, nos moldea y va conformando poco a poco a Cristo en nuestras vidas. Por eso entendemos que la oración es un medio de gracia vital y necesario para nuestras vidas. El descuido de la oración, cuando nosotros no tenemos una consideración seria acerca de que la oración es algo vital para nuestra fe, para nuestra vida, que es un mandato de Dios y que Cristo reiteradas veces hace mención de la importancia de orar, su vida es un testimonio de un hombre de oración. Bueno, cuando nosotros no consideramos a la oración como un medio de gracia, no lo tenemos como algo importante y relevante para nuestras vidas. Cuando descuidamos la oración, bueno, todo esto acarrea serias consecuencias espirituales para nuestra vida. Muchos podemos coincidir que la falta de oración ha sido la razón de muchas malas decisiones en nuestra vida, de muchos males espirituales, de falta de fe, de inconstancia y de inclusive incredulidad de nuestra parte para con Dios. Y esto es lo que nos demuestra, una vez más, es que la oración es algo necesario, vital, para no desmayar, para no perder la fe, para mantener los ojos en Cristo. La oración junto con la lectura de la Biblia son las dos cosas más descuidadas en la vida de un cristiano. La oración, la lectura devocional de las Escrituras son las dos cosas que están ahí cabeza a cabeza peleando entre las cosas que más descuidamos en nuestra vida cristiana. Y esto nos habla de algo que tiene que ser considerado, de algo que debe ser atendido. Y por eso Cristo en el pasaje del Evangelio dice, presten atención. La oración no es simplemente algo que les mando a hacer, no es simplemente una práctica religiosa, es algo necesario porque hay mucha bendición cuando podemos crecer y avanzar en nuestra vida de oración, pero hay muchos males que acarrean nuestra vida por no orar y por no meditar en la palabra. Nuestra carne odia, nuestra carne aborrece, nuestra carne está a disgusto cuando nosotros, como hijos de Dios, nos disponemos a orar. Pablo en Romanos 7 habla de esa lucha entre la carne y el Espíritu de Dios. Hay una lucha. Y cuando el Hijo de Dios se dispone a hacer lo que Dios le manda hacer, bueno, nuestra carne se levanta en arma y ahí comienza a oponerse para que no oremos, para que no dependamos de Dios. Pero cuando nosotros entendemos la importancia de la oración, esta actitud, esta determinación golpea nuestra autosuficiencia y quita la mirada de nosotros para poder ponerla en Cristo y su palabra. Hermanos, tristemente tenemos que decir que pasamos gran parte de nuestro tiempo en cosas que son irrelevantes para nuestra vida y para nuestra fe. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, hijo mío, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercítate para la piedad. No está diciendo que está mal hacer ejercicios, ni entrenarse, ni hacer nada de eso. Hay que cuidar el templo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Pero dice, no trae ningún beneficio espiritual para tu alma. Y si vas a ocuparte de algo en tu vida, ocúpate de lo espiritual. Ocúpate de cosas que traen beneficios para tu alma. Y una de esas cosas que debemos considerar es nuestra vida de oración. Tenemos tiempo para dedicar a cosas
irrelevantes. Hablamos de política, de deportes, podemos hablar de una u otra serie, tenemos tiempo para hablar o para discutir acerca de teologías o de distintas cuestiones de nuestra fe. Pero no hay tiempo para buscar a Dios en oración. No tenemos el tiempo. Hermanos, una de las mayores luchas que tenemos en lo personal es encontrar ese espacio, ese tiempo en nuestra vida para orar. No nos estamos refiriendo a esa oración que hacemos, Señor, gracias por los alimentos, o gracias, Padre, por este día, dame un buen descanso y se terminó la oración. No, nos referimos a ese tiempo en el cual nosotros logramos una intimidad con Dios, donde hay confesión, donde hay un tiempo de alabanza, donde hay un tiempo de gratitud y de comunión con Dios. Y eso nuestra alma lo necesita, nuestro espíritu lo necesita. Dedicamos tiempo a las cosas que son relevantes para nuestra carne. Pablo habla acerca de la necesidad de no alimentar los deseos de nuestra carne, porque esa carne bien alimentada, bien fuerte, va a presentar a batalla constantemente a lo que nosotros queremos hacer en cuanto a nuestras responsabilidades con Dios. Necesitamos entender la oración no solamente como una bendición dada por Dios, sino como una necesidad para el cuidado espiritual de nuestras almas. Lo que nuestra carne señala al oponerse constantemente a nuestra vida de oración es que es algo que realmente necesitamos. Cuando nuestra carne no quiere orar, esa es una señal fuerte y clara de que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando no queremos leer, nuestra carne se está oponiendo y eso nos indica que debemos leer y que debemos orar porque nuestra carne se está ahí oponiendo a lo que Dios sabe que será un bien para nuestras almas. Bueno, el cristiano promedio lucha constantemente, o podemos decir, tiene una vida defectuosa en cuanto a la oración. No todos oramos como quisiéramos, ni todos dedicamos el tiempo importante que Dios le da a la oración. Dice el Salmo 4:3, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Bueno, como decíamos, la oración es un medio de gracia a través del cual el Espíritu de Dios opera en nuestra vida. Pero la bendición más grande, la alegría más preciosa que encontramos en este pasaje es entender que Dios está dispuesto a escucharnos a nosotros a pesar de nosotros. Nunca la respuesta de Dios va a ser afectada por nuestra conducta, por nuestra fe, por nuestra fidelidad o por lo que somos. Si hay algo que sabemos es que no hay ninguna suficiencia en nosotros para que Dios se vea forzado a responder. Dios responde porque nos está viendo en Cristo. Pero lo maravilloso de eso, hermanos, dice el Salmo, Jehová oirá. Es una garantía, algo que está asegurado, que Dios nos ha prometido estar atento a nuestras oraciones. Y por eso, al considerar esta verdad, esto debería impulsarnos y movernos constantemente a que la oración sea una prioridad de nuestra vida. Dios me escucha. Dios me escucha y estoy ahí hablando con el Señor de todas las cosas. Él está dispuesto, su oído está atento a mi oración. El cristiano que no ora, decía alguien, es un cristiano sin poder, sin dirección, sin santidad, sin principios espirituales. Un cristiano sin oración es un cristiano débil. Por eso tenemos un cristianismo de nuestra generación que deja mucho que desear. Un cristianismo que proyecta, que planea, que tiene muchos anhelos de cosas buenas y de una mayor santidad y de un mayor compromiso con la palabra de Dios y que anhela alcanzar el mundo para Cristo. Pero la razón por la cual fallamos una y otra vez es porque no le damos la importancia a nuestra vida de la oración. Bueno, en esta mañana rápidamente quiero que a través de 3 puntos principales podamos ver
la oración como un medio de gracia. Y el primero que veremos en esta mañana, hermanos, es que la oración es un llamado urgente. Y para eso quiero que me acompañen a leer ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas y podemos ver replicado este mismo concepto o esta misma advertencia en muchas otras cartas que Pablo escribe a la iglesia. Y lo que él dice a la iglesia en Colosas, a los hermanos, le dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, cuando hablamos de algo urgente, nos referimos a algo que no puede esperar, a algo que requiere una pronta y rápida atención. Es algo que no puede ser ignorado, es algo que necesita nuestra atención, porque si no lo hacemos, hay serias consecuencias para nuestra vida. Bueno, la palabra que Pablo está usando ahí, cuando él dice perseverar, tiene esa connotación, tiene esa idea. Bueno, el ejemplo de esto es seguramente alguien que está, en una situación peligrosa y está llamando al 911 o a la policía de su localidad, o está llamando a la emergencia médica, o está llamando a los bomberos por un incendio, por algo similar, y ahí estamos llamando, esperando que nos atiendan, porque es un llamado urgente, es algo importante, que ellos atiendan y que ellos respondan a nuestro llamado. Bueno, ese es el carácter de la advertencia de Pablo, es algo urgente. Y la urgencia a la que Pablo se está refiriendo es a la de perseverar, a la de permanecer en oración. Lo mismo que el Señor dice en Lucas 18:1, que Él les enseñó la parábola sobre la necesidad de orar siempre para no desmayar. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros necesitamos permanecer orando constantemente para no desmayar. Bueno, esta palabra que Pablo usa, perseverar en la oración, la idea que está comunicando es alguien que es diligente, que es constante y que se adhiere fuertemente a algo. Cuando hablamos de que alguien debe permanecer, estamos refiriéndonos a alguien que es constante, que se abraza a algo con fuerza para estar firme. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que nuestro llamado de atención o el llamado de atención de Dios en su palabra es a que cada uno de nosotros debe perseverar, debe ser diligente, debe ser constante y debe abrazarse fuertemente a este mandamiento de orar sin cesar o permanecer en oración. El llamado de Dios es a que seamos diligentes, determinados, decididos, constantes en la oración. Pablo lo dice así en Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, nuestra permanencia en la oración no debe ser considerado como un simple acto religioso o una simple práctica piadosa. No es simplemente decir, oro todos los días. No, habla de que todo el tiempo estamos haciendo uso de ese recurso en nuestra vida, en cada situación, en cada momento, en cada lucha con el pecado, en cada descubrimiento de nuestra maldad o de nuestra desobediencia a Dios. Hemos de ir a la oración o ir a Dios a través de la oración, pidiendo su ayuda. Eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos, que ellos como iglesias debían considerar la importancia de orar todo el tiempo, unos por otros, por ellos mismos, por su apego a la verdad de Dios, por su determinación a oponerse contra el pecado. Esas no son cosas que surgen naturalmente de nuestra vida. Necesitamos cultivar esos hábitos en oración a Dios. Hermanos, no hay un solo cristiano que no quiera ser santo y que anhele crecer y crecer más en santidad. Pero eso no se va a lograr a menos que oremos. Señor, santifícame. Señor, ayúdame a ser santo.
Y eso implica que Dios va a trabajar en nuestra vida, que Dios va a tratar con nosotros, que Dios va a mostrar nuestro pecado, que Dios nos va a mostrar lo pecaminoso de nuestro ser. Y es ahí donde uno puede ir santificándose, identificando el pecado y apartándose de lo que es malo delante de Dios. Pero ninguna de estas cosas, ni la santidad, ni mi compromiso, ni mi conocimiento de Dios, nacerán naturalmente en mi vida. Son todas consecuencias de hacer uso de la gracia de Dios, que es la oración. Mateo 26, 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor les enseñó la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Bueno, Mateo le dice que tenemos que orar porque somos débiles. El llamado de la palabra de Dios es a permanecer en la oración. En palabras del Evangelio sería que debemos estar alertas. Y la manera de estar alertas es estar orando, vigilando por nuestros pensamientos, vigilando por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, por lo que somos y por lo que hacemos. Hermanos, Dios en su gracia va mostrando progresivamente a cada uno de sus hijos las cosas que necesita atender en su vida. Tu comportamiento, tus enojos, tus rebeldías, tus pecados son la luz de alerta donde Dios te dice, eso es un pecado que debes atender. Y lo que debemos hacer es cuando Dios me muestra algo que está mal, es llevarlo en oración, confesarlo a Dios, pedir su ayuda, pedir su gracia para poder matar ese pecado en mi vida. De lo contrario, si yo no hago uso de ese medio de gracia, la batalla está perdida. No hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que la carne es débil. Nuestra carne no se puede oponer a sí misma. Nuestra carne desea expresar abundantemente lo que ella es. El pecado, la maldad, el orgullo, la autodependencia, eso es lo que nuestra carne anhela. Por eso el orar es algo antinatural para el hombre. Solamente aquellos que son hijos de Dios pueden orar como Dios manda. Pero la advertencia de la palabra es a que necesitamos velar y orar para no entrar en la tentación. Es una manera de sujetar nuestro corazón, es una manera de llevar cautivos nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso es importante la oración, por eso la oración no solamente es un medio de gracia, sino que es una advertencia, es un llamado urgente a que podamos ocuparnos de nuestra vida de oración. Lucas 11:1, si quieren acompañarme hasta ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Después, si ustedes quieren, pueden hacer un repaso bien rápido en el Evangelio de Lucas. Y hay un montón de referencias. Lucas 3, Lucas 5, Lucas 6, Lucas 9, Lucas 11. Y podemos seguir. Hay una referencia de parte de Lucas de la vida de oración que Cristo tenía. Oraba después de su bautismo, oraba para elegir sus discípulos, oraba para luego anunciar a sus discípulos que iba a ser entregado a la muerte, oraba todo el tiempo. Todo el tiempo podemos ver a un Cristo orando, hermanos. Si esta imagen no es un impacto para nuestra vida, bueno, hay algo que está mal. Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Él nos mostró la necesidad de orar a través de su vida de oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, Lucas 11:1, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Bueno, esta fue la reacción de los discípulos al ver esa consistencia, ese impacto en la vida de oración de Cristo. Seguramente no vieron a ningún otro hombre orar como Cristo, buscar a Dios como Cristo lo hacía. Pero fue tal el impacto que el pedido de los discípulos a Cristo es, Señor, enséñanos a orar. Ellos podían entender la necesidad de aprender, de orar como Cristo, porque lo veían en su vida, veían nuestro Señor, nuestro Maestro, Él cada mañana de madrugada se apartaba lejos y oraba a Dios profundamente, buscaba a Dios para
para sus tareas cotidianas del ministerio. Y si hay alguien que tuvo un ministerio bastante cargado de actividades, ajetreados y sin tiempo, era Cristo. Dice que él no tenía ni tiempo para dormir ni para comer, pero nunca obviaba ese tiempo de oración. Bueno, eso es una enseñanza para nosotros. Si Cristo oraba así, ¿cuánto más debemos orar nosotros? Es en esta figura donde uno puede ver la urgencia en las palabras de los discípulos diciendo: Señor, ayúdanos o enséñanos a orar como tú oras. Esa es nuestra necesidad. Necesitamos aprender que la oración es un medio de gracia. Necesitamos orar como Cristo oró. Segunda de Corintios, capítulo 12, hermanos. Si pueden acompañarme hasta ahí. Segunda de Corintios 12:7. Bueno, este pasaje es también conocido por nosotros. Pablo, bueno, no sabemos a ciencia cierta a qué se está refiriendo. Él habla de un hombre que fue elevado hasta la gloria y que ahí se le dio una revelación que no le fue dado, no se le permite hablar o contar lo que vio o lo que se le dijo. Y dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca, sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, Pablo está hablando con los hermanos ahí en Corinto, y él está diciendo, está usando su propia vida, está usando la figura de una situación personal para mostrarles la importancia de la dependencia del Señor y de la gracia que nos asiste cuando nosotros hacemos uso de los medios de gracia. Pablo dice, Dios, él lo está confirmando, dice, Dios me dio un aguijón, una espina en mi carne. Bueno, es una figura, no es algo literal, ¿no? Pero dice, eso es como un mensajero de Satanás que me golpea, que me ofetee para que no me enlastezca sobremanera. A raíz de esto, dice Pablo, esta situación en mi vida me ha llevado a pedir a Dios 3 veces, Señor, quita esto de mi vida. ¿Cuántas veces, no? Hemos pedido eso a Dios y, Señor, saca esto de mi vida, no lo quiero, no me gusta. ¿Y qué dice el Señor? Dice, bueno, Él me ha dicho, bástate mi gracia. Eso que traje a tu vida, esa situación, ese problema, esa situación económica, situación laboral, esa situación de salud, ese problema en tu casa o ese problema en tu ciudad o cual fuera la situación donde Dios te ha puesto, bueno, es lo que Dios ha propiciado, es el ambiente necesario para que nosotros aprendamos a hacer uso de los medios de gracia. Pablo dice, yo he rogado 3 veces al Señor que lo quite, pero Él me ha dicho, no lo voy a quitar, sino que te voy a enseñar a que mi gracia es suficiente. Cuando nosotros oramos con esta dependencia, cuando nosotros entendemos la importancia de la oración como un medio de gracia, no solamente aprendemos a depender de Dios, sino que podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Noten lo que dice la parte final del versículo 9. Dice que cuando él aprende a depender de la gracia suficiente de Dios, entonces entiende Pablo que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Cuando yo renuncio a mi esfuerzo personal, la gracia de Dios es abundante en mí. El poder de Cristo en mí viene a mi vida para poder hacer frente a ese aguijón en nuestra carne. Y Pablo dice, de buena gana me glorié de esto. Gloria a Dios
por esta situación, porque esta situación me llevó a morir a mí mismo y a depender de la voluntad de Dios, de su gracia. Y todo el tiempo voy a Dios pidiendo la ayuda, rogando, Señor, derrama más de tu gracia para poder vivir bajo esta situación, para hacer frente a este problema, para poder resistir y no perder la fe bajo esta circunstancia. Es la oración como un medio de gracia que Dios usa para capacitarnos a depender más y más de su gracia. Es la oración lo que Dios usa para derramar más y más de su gracia en nosotros y vivir confiando en Él. 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Interesante, ¿no? Si hay algo que podemos parecernos a Pablo, es en esto, en que varias veces le hemos pedido a Dios que quite determinadas cosas de nuestra vida, pero Dios lo ha conservado. El propósito no es que Dios está enojado o ensañado con nosotros, sino que Él quiere ponernos en el terreno propicio para que nosotros podamos entender, a depender de Él, a buscar su rostro en oración. Como cristianos tenemos el gran privilegio de tener asegurada la atención de Dios. El hecho de que el creyente tenga a disposición el oído de Dios debe impulsarnos a pedir a Él su ayuda, su cuidado. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y dado que Dios está todo el tiempo atento a mis oraciones, debemos orar. ¿Hay una necesidad en tu vida? ¿Hay un problema? ¿Hay una situación que te quita el gozo, la esperanza, la fe? Ora. Por eso Dios lo trajo a tu vida, para que ores, para que aprendas a orar, a depender de Él, y aprendas y puedas comprobar, no desde una lectura en un libro de teología, no por el testimonio de otros, sino de tu propia experiencia, que Dios es suficiente, que su gracia es suficiente para mantenerte firme a pesar de la circunstancia que estás viviendo. Hermanos, no te aflijas, no te resientas por la situación que nos toca vivir. Dios quiere enseñarte a orar, quiere enseñarte que hay algo más importante que tu comodidad o que todo esté bien en tu vida. Quiere llevarte a depender de Él. Quiere llevarte a que dejes de confiar en tu esfuerzo, en tu dependencia, en tu seguridad económica, en tu seguridad laboral y confíes en Él. La promesa de Dios es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, eso es lo que Dios promete a sus hijos. Pero nunca vamos a comprobar esto a menos que hagamos uso de la oración como un medio de gracia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me apasiona, hermanos, me encanta. Dice Jeremías 33:3. Algunos dicen, este es el teléfono de Dios, ¿no? No sé de dónde sacaron esa idea, pero bueno. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Hay una consecuencia. Para que Dios responda hay que llamar. Hay que llamar, hay que golpear, hay que buscar. Y dice Dios, entonces yo voy a abrir. Pensaba en un pasaje de Malaquías cuando él dice, probadme ahora, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, pero para que eso suceda, para ver la gracia toda suficiente de Dios en mi vida, para ver a Dios modelando, cuidando mi vida, fortaleciendo mi fe, necesito clamar. Hay una diferencia entre una oración ocasional y alguien que clama a Dios. El clamor es algo que no solamente nace de lo más profundo del ser, sino que habla de alguien que está entregado completamente a esa acción, a clamar a Dios. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando decimos que la oración es un medio de gracia, estamos indicando dos cosas. Uno, que Dios a través de Cristo lo ordenó para nosotros. Él dijo, orad sin cesar, o oraréis de esta manera. La oración es un medio de gracia que Él instituyó para nosotros.
En segundo lugar, es un medio de gracia porque hay una promesa de bendición cuando oramos. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Oh, hermanos, esto resulta entonces en que la razón por la que no oramos, que no entendemos la urgencia de la oración, es porque hay posiblemente un desconocimiento de esta verdad de parte de Dios, o posiblemente haya también incredulidad en nuestro corazón hacia Dios. Porque Juan está diciendo, esta es la certeza, esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios prometió responder. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho a Él. Bueno, la condición es pedirle conforme a su voluntad. No como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden para gastar en vuestro deleite. Pero en la medida que nosotros le pidamos a Dios conforme a su voluntad, a lo expresado en la palabra, debemos estar seguros que Dios va a responder. A su tiempo, a su manera, pero Dios responde. En segundo lugar, hermanos, debemos ver la oración como un medio de gracia, porque la oración es la ayuda que viene del cielo. La oración es la ayuda que viene del cielo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Bueno, todos saben podemos decir la sintonía o el tópico de Hebreos, ¿no? Hay una situación muy particular. El escritor de los Hebreos está tratando de poner en alto, de demostrarles a ellos que Cristo es superior a todos, a los ángeles, a la ley, a los sacrificios, al sacerdote, a todas las cosas del judaísmo. Cristo es superior. Bueno, eso es lo que él estaba mostrando. Y dice 14 del capítulo 4 de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna, para el oportuno socorro. Bueno, el escritor de los Hebreos está llevando a sus lectores a poner sus ojos, su atención en Cristo. Y lo hace a través de esta frase. Tenemos un gran sumo sacerdote. Bueno, el sacerdote era una figura central en la vida religiosa de Israel. Todos sabían lo que era el sacerdote y lo que significaba ser el sumo sacerdote. Era esa persona que una vez al año era el indicado, era el único que podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo en el templo. Y el escritor de los Hebreos dice, tenemos uno mejor que ese sumo sacerdote. Porque este entra una vez al año. Sin embargo, tenemos en Cristo nuestro gran sumo sacerdote que entró una vez y para siempre y nos ha dejado el acceso libre, la puerta abierta para que a través de Él, en todo momento, en todo tiempo, podamos acceder al Padre. Por eso Él es un mejor y gran sumo sacerdote. Lo primero que está afirmando el escritor de los Hebreos es que el hecho de que Cristo sea ese sumo sacerdote que accedió al Padre para que nosotros podamos a través de Él llegar también a Dios, nos está garantizando nuestra perseverancia. La certeza de que nuestra fe va a permanecer es una realidad porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. No solamente es el que nos abrió la puerta, Él es el que intercede por nosotros y a través de esa obra en favor nuestro, Él va sosteniendo y cuidando nuestra vida y nuestra confianza en Él. Pero Él los ayuda, los anima a que ellos puedan poner los ojos en Cristo.
A pesar de que somos débiles, de que nuestras capacidades son limitadas, a pesar de que no hay nada en nosotros que nos pueda mantener en Cristo o en Dios, Él, el gran sumo sacerdote, el que trascendió los cielos y resucitó y se sentó a la diestra de Dios el Padre, es el que nos está sosteniendo cada día dependiente de Él. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La característica particular de este sumo sacerdote es que es uno que conoce nuestras debilidades, que sabe lo frágiles que somos, que conoce lo débil que es nuestra fe y que necesitamos más y más de su gracia para que nos sostenga. Él dice, este sumo sacerdote conoce, él sabe cuáles son nuestras debilidades. La razón por la que aún estamos firmes en la fe es porque Él nos ha sostenido. La palabra, Él se compadece de nosotros, tiene que ver con que Él entiende, con que Él nos ve con ojos llenos de amor y misericordia. Es que de alguna manera Él también estuvo en nuestros mismos zapatos, dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Bueno, versículo 16 nos ayuda y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dado que Cristo es nuestro sacerdote y que es por Él que podemos llegar a Dios, es por Él ahora que Dios nos escucha, es por Él que ahora Dios va a responder fiel y cumplir cada una de sus promesas en nosotros, es por Él que Dios nos perdona, es por Él que Dios nos bendice, es por Cristo nuestro sumo sacerdote que tenemos garantizada la escucha de Dios a nuestras oraciones. Pero además dice, Él se compadece de ustedes, Él conoce tus debilidades, Él sabe cuánto nosotros como seres humanos, como pecadores caídos, necesitamos de su gracia que nos sostenga, Él lo sabe. Y por eso ahora dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta, hermanos, es cómo nosotros en nuestros días, en nuestra vida terrenal, en este mundo, accedemos al trono de Dios. ¿Es por medio de un sueño, de una visión? ¿Es simplemente imaginarnos ahora estoy frente al trono? No, es algo espiritual y que se lleva a cabo a través de la oración. Cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios, que nosotros llegamos al trono de Dios. Es como si tuviéramos delante del Rey de Gloria, frente a Él, una audiencia personal con Él. Y Él dice, ¿qué necesitas? Y Él dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia de Dios y alcanzar la gracia necesaria para seguir adelante. Cuando nosotros oramos, no simplemente estamos hablando de que la oración implica el simple hecho de pedir y pedir y pedir a Dios. No. Mientras nosotros oramos a Dios y sí hacemos peticiones a Dios, algo está sucediendo en nuestra vida. Y lo que está sucediendo es que Dios de manera espiritual nos está fortaleciendo y está derramando sobre nosotros misericordia y la gracia que nos socorre. La ayuda del cielo necesaria para tu vida. Lo conseguimos a través de orar a Dios. No como una respuesta, sino que en ese mismo momento, instantáneamente, cuando el pueblo de Dios dobla sus rodillas y comienza a orar al Padre en su trono de gracia, Dios fielmente va dispensando, derramando sobre nosotros su misericordia y su gracia que nos socorre, que nos ayuda, que nos sostiene. Por eso Él dice, acérquense confiadamente
¿Por qué? Recuerden, nuestro gran sumo sacerdote, él accedió a Dios y ahora estamos seguros, ahora está garantizado, Dios va a cumplir su promesa. El que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Claro, generalmente este versículo se toma y todos piensan en algo material, en riquezas, en un montón de cosas que nada tiene que ver con lo espiritual. Pero el que se acerca a Dios, el Hijo de Dios que va a buscar a Dios, tiene que saber que Él es un Dios galardonador, que Él va a dispensar su gracia y su misericordia según la necesitemos. Dice el escritor que debemos acercarnos confiadamente, con certeza. No tenemos que pensar, ¿será que Dios me va a atender hoy? ¿Será que lo que le voy a decir es importante? ¿Será que Él lo va a considerar como algo serio, algo urgente? Dice el escritor de los Hebreos, no. Toda oración del pueblo de Dios es para Dios importante. Por eso acerquémonos confiadamente a orar, a clamar, a pedirle, Señor, dame de tu gracia en esta lucha contra el pecado. Señor, dame de tu gracia para ser más parecido a Cristo. Señor, dame de tu gracia para vivir más confiado en tu palabra. Señor, dame de tu gracia para ser un hijo obediente. Señor, dame de tu gracia. Y como leíamos en 1 de Juan, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y responde. Pero cuando no consideramos la oración como algo vital y necesario para nuestra alma, no oramos y nos perdemos de todas estas riquezas espirituales. Hermanos, hay una figura en el Antiguo Testamento que a mí me encanta terriblemente, que es en el libro de Esther, el capítulo 5, versículo 1. Acompáñenme hasta ahí, por favor. Mientras ustedes buscan, quiero leerles el capítulo 4, versículo 10. Mardoqueo, el tío y a la vez padre adoptivo de Esther, está sufriendo por un edicto que se ha promulgado de exterminar a todos los judíos. Y va a donde está la reina Esther y le dice, bueno, esta es la situación, y se lo hace saber y pide su ayuda, y ella no le garantiza que va a ayudar o no. Y esta es la respuesta. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interno para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Había un edicto, había una ley que si alguien se acercaba al rey sin haber sido llamado por el rey, lo que corría sobre su vida era la muerte. Ahora, Esther 5.1 dice, aconteció que al tercer día visitó Esther Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Oh, hermanos, el escritor a los Hebreos dice que nosotros no fuimos convocados por el rey, y de la misma manera, si nosotros nos presentáramos delante del rey de gloria, cada uno de nosotros moriría por nuestro pecado y por su santidad. Isaías 6 dice, oh, mis ojos han visto al rey 3 veces santos, y soy hombre del labio inmundo, voy a morir. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios, pero el escritor a los Hebreos dice que Cristo ascendió a la presencia de Dios, y que es a través de Él, del camino vivo y nuevo que Él nos abrió, que ahora podemos tener cada día, en cada momento, un encuentro con el Rey, y no vamos a morir. Cuando el escritor de los Hebreos dice, entren confiadamente, no hay ningún peligro, nadie va a morir, está refiriéndose de alguna manera a lo que vemos en la figura de Esther.
Esther dijo, si yo me acerco delante del rey voy a morir. Pero cada hijo de Dios, por estar en Cristo, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Oh, hermanos, esto es maravilloso porque podemos presentarnos a Dios en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, con ganas o sin ganas, con fe o sin fe, con esperanza o sin esperanza, y el Rey de Gloria te recibe y provee y derrama sobre tu vida misericordia y gracia necesaria para tu vida. Dice que la reina Esther se acercó al rey y tocó la punta de su cetro. Y él le dijo, reina Esther, ¿qué quieres? Te daré lo que pidas. Si me pides la mitad del reino, se te dará. Bueno, esas son las palabras de Cristo a su iglesia. Iglesia de Cristo, acércate al trono de la gracia de Dios y tu Padre, según su voluntad, va a darte lo que pidas. Lo que necesitas para el bien de tu alma, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, para tu santidad. Es la promesa del Rey de Gloria. Darte lo que pides. La oración es un medio de gracia necesaria para nuestra vida. La oración es un medio donde Dios realmente está actuando, presentándonos a Cristo, a través del cual recibimos los beneficios de la redención de manera real. Cuando oramos hay algo que está sucediendo. No simplemente es que pedimos a Dios, sino que lo que Él está haciendo está fortaleciendo nuestros corazones y está derramando constantemente su gracia para sostenernos y guardarnos. Mientras esperamos a Dios, cuando estamos orando, Él va fortaleciendo nuestro corazón y nuestra fe. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no tiene que ver solamente con el hecho de que Dios nos conceda lo que le pedimos, sino con el hecho de orar, y mientras estamos orando recibimos los beneficios de la redención. Esos beneficios eternos son traídos a nuestros corazones. Somos abrazados por Él, somos sustentados y cuidados en la gracia toda suficiente de Dios. La calma y la paz que sobrepasa todo entendimiento se apodera de tu vida. No porque la situación cambie, no porque la situación mejore, sino porque Dios en su gracia va a derramar esa esperanza santa, ese descanso santo en Él. Esa es la manera que Dios obra desde el cielo en el corazón de sus hijos cuando oran. Este medio de gracia, la oración, es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Está obrando en nuestra vida, está llevándonos a negarnos a nosotros mismos, a poner nuestra confianza en Dios. La oración no es simplemente la marca de un cristiano fiel o piadoso. La oración es lo que Dios está haciendo en nuestra vida mientras nosotros estamos orando. La oración es el refugio de los miserables. La oración es el refugio de los necesitados. La oración es el refugio de los débiles. La oración es los refugios de los que están heridos. La oración es el refugio de los que están sin esperanza. La oración es el refugio de los que no tienen fe y confianza en Dios. ¿Por qué oramos? Para no desmayar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué necesitamos orar siempre? Para no desmayar, porque naturalmente tenemos la inclinación a desmayar, a claudicar de nuestros compromisos, a dejar de lado nuestra esperanza, a olvidarnos de las promesas de Dios. Pero en la medida que vamos orando, vamos robusteciendo nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso el Señor les enseñó la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es ese medio de gracia a través del cual el Señor no solo escucha, no solo da su gracia, sino que la oración es ese medio a través del cual Él nos socorre y Él va formando a Cristo en nosotros. Rápidamente, hermanos, para terminar, tercer y último punto, Cristo es formado en nosotros a través de la oración.
El llamado del Evangelio a cada ser humano es una comunión con Cristo, una realidad espiritual que ninguna otra religión puede asumir. Solo el cristiano puede decir, yo tengo comunión con mi Señor, con el fundador de mi fe, con el precursor de mi esperanza. Solo el cristiano, y es a través de la oración que nosotros podemos tener comunión con Dios. En la medida que nosotros vamos teniendo esa comunión en oración con Dios, Él va formando su carácter en nosotros. Acompáñenme rápidamente. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Es el apóstol Pablo quien está hablando a los hermanos ahí en Galacia y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El sufrimiento de Pablo, dice, el dolor de mi alma está en que todavía no veo a Cristo formado en ustedes. Esto me duele, pero tengo la esperanza de que Cristo será formado en ustedes. Y no hay tiempo, hermanos, para explayarnos en este punto. Pero dado que Cristo todavía no está formado en nosotros, dado que Cristo no está formado en mi vida, ustedes van a dolerse como Pablo se dolía, porque cuando Cristo no está formado en mí, lo que ustedes van a ver en mí es mi imperfección, mi humanidad, mi pecado, mi maldad, mi desobediencia, y de la misma manera de ustedes para conmigo. Pero el anhelo de Pablo era que ellos fueran conformados a la imagen de Cristo. Esa palabra, formado, es la palabra que significa modelar o formar. Y lo que Cristo va haciendo es, Él va formando su carácter en nosotros a través de un cincel espiritual que es la oración. La oración nos ayuda a parecernos más a Cristo, la oración nos ayuda a orar como Él oró, a depender de Dios como Él dependió, a buscar a Dios como Él lo buscó. La oración modela a Cristo en nuestra vida. Nos ayuda a imitarlo a Él y en la medida que estamos orando, recibiendo su gracia y su misericordia, vamos siendo más y más parecidos a Él. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Pablo, no he cesado, no he dejado de orar por ustedes. ¿Qué pedía Pablo por ellos? Que anden dignos del Señor. Y cada uno de manera personal debe hacer de estas palabras su oración. Señor, ayúdame a andar digno del Evangelio. Ayúdame a honrarte con mi vida, con mis testimonios, con mi proceder. Y de la misma manera como Pablo debemos orar por nuestros hermanos para que Cristo sea modelado, formado en ellos. Oh Dios, ayuda a este hermano a que pueda vivir como un hijo de Dios, pueda tener un testimonio que te agrade en todo. Cuenta la historia que el artista Miguel Ángel se le dio la tarea de hacer una estatua de Moisés. De hecho, está todavía en pie y es una hermosura. Y mientras él estaba trabajando y viendo gran parte de esa obra de arte maravillosa, todos quedaron asombrados de los detalles, de las definiciones, de cómo ese pedazo de mármol realmente parecía una persona real. Entonces alguien se le acercó y le dijo, Maestro Miguel Ángel, ¿cuál es la técnica que ha usado para lograr tanta perfección? Y él dijo, lo único que he hecho es sacar el resto, el mármol que sobraba de la estatua. Cuando nosotros pensamos en la vida espiritual, es lo que Cristo hace con nosotros. Saca de nosotros todo lo que no es de Él. Y su figura, su persona, su carácter va siendo formado, modelado en nosotros.
Hermanos, si Dios lo hace a través de la oración, si hay una conciencia en nosotros, como escuchábamos en esta mañana, si hay una tristeza por el pecado visible en nuestra vida, hemos de ir a Cristo y pedir que Él nos modele. Que como el maestro para modelar nuestra alma, Él pueda tomar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter y hacer de nosotros un testimonio para la gloria de su nombre. Jeremías 18 nos cuenta la historia de que el profeta fue a la casa del alfarero y le dijo: Dios, entra a esa casa y ve lo que ahí está sucediendo. Y él entró a la casa del alfarero y dice que veía cómo el alfarero tomaba ese barro y transformaba en una vasija y hacía una cosa y hacía otra cosa. Y Dios le dice: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? La pregunta, hermanos, en esta mañana es que ¿acaso Dios no puede transformar tu vida? ¿Acaso Dios no puede derramar abundantemente su gracia para santificarte, para darte victoria sobre tu pecado, para hacerte más parecido a Cristo? Sí que lo puede. Necesitas hacer uso de la oración como un medio de gracia para el bien de tu alma y para la gloria de Cristo. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte en esta mañana por permitirnos escuchar tu verdad y llevarnos a considerar la importancia de la oración en nuestras vidas, Señor. Una práctica tan descuidada, tan, Señor, olvidada en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des convicción de pecado, Señor. Que podamos entender que gran parte de nuestros males, de nuestras deficiencias como hijos tuyos, es porque hemos descuidado nuestra vida de oración. Padre, trae arrepentimiento a nuestras vidas. Convéncenos de esta necesidad. Oh Padre, que tu Espíritu esté obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, trayendo de nuevo y disposición para retomar una vida comprometida de oración, buscando tu rostro, clamando por tu gracia para el bien de nuestras almas y para el bien de tu pueblo. Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.